Hoy ustedes van a ver aquí videos que no han visto ni verán, posiblemente en otro canal, en otros periódicos, y que son de adentro de la audiencia de Pinchazos, y que les va a decir a ustedes quién dice la verdad, si la fiscalía o la defensa. Vamos a tocar otros varios temas, pero hoy van ustedes a ver la verdad con sus propios ojos en audio y video. Bienvenidos a Hablando de Frente. Este es otro jueves que estamos aquí a las 7:30. Y recuerden que cuando no puedan sintonizarnos, estamos en las redes de YouTube de Vallarino Panamá y de Next Noticias. Y recuerden suscribirse, así no tienen que estar esperando buscando el video. Quiero empezar el tema, si bien vamos a centrarnos en lo que les dije, porque yo hice un tweet la semana pasada que quiero aclarar importante sobre mi oposición a la obligatoriedad de las vacunas. Yo tengo que hacer una precisión. Yo no estoy en contra de las vacunas. De hecho, estoy a favor de las vacunas. Es decir, mi conciencia personal me dice a mí que debo ponerme la vacuna. En efecto, me la puse, se la he puesto a mi papá, a mi mamá, a tíos míos, a personas cercanas, a muchas personas. A la única que he tomado la decisión todavía de esperar es a mi hija, que va a cumplir 13 años, y hay un motivo para eso. Yo sigo con mucho celo las estadísticas que se dan, y en los últimos 2 meses se han dado un aumento de una muerte entre ese rango de edades de 0 a 20 años, y se ha dado esa muerte se ha dado dentro de 13.000 o 14.000 casos reportados. Ahorita no lo recuerdo. La única razón no es que yo no piense que la vacuna está correcta, sino que pienso que el riesgo es tan menor que si quisiera yo esperar a título personal a ver si se desarrollan dentro de los próximos meses, así como salió la Pfizer, salió la Moderna, salió la AstraZeneca, a ver qué sale en el mercado dentro de las situaciones que puedan darse, porque yo no creo, y esta es mi opinión personal, que lo que tenemos lo tenemos al 100%. Creo que es un buen porcentaje lo que se tiene, y creo que toda persona que tenga arriba de 20 años de edad debe vacunarse. Esa es mi opinión personal, pero yo les repito, yo médico no soy. Sin embargo, en lo que yo sí no estoy de acuerdo es en obligar a las personas a que el Estado obligue a las personas a vacunarse. ¿Y por qué yo no estoy de acuerdo? No por la vacuna. No estoy de acuerdo para que no se cree un precedente detrás de eso, porque si el día de mañana usted lo obligan a ponerse esta vacuna, mañana otro presidente que quizás no tenga las mismas intenciones, pues puede mandar bajo el mismo pretexto a ponerle a usted lo que le dé la gana. Y a mí no me gusta que hayan ese tipo de circunstancias en donde uno genera precedentes que pueden ser costosos. Número 2, porque pienso que hay otros medios y mecanismos de lograr esa meta. Es decir, se puede educar a las personas, se puede motivar a las personas, pueden repartir bolsas, pueden poner los influencers, explicarles las razones, pero obligar el Estado es, para mi criterio, muy peligroso. Otro de los puntos por los cuales todavía aguanto, porque hay gente que dice, lo que pasa es que eso si no genera contagio a otras personas. Pero yo he escuchado de gente vacunada que no solamente es que pudieran contagiar a otras personas, que también se están contagiando eso. Entonces ese elemento todavía no está claro. Y hay un último punto por el cual me opongo rotundamente a una obligatoriedad, y es porque en los contratos que se han hecho con los diversos estados, no solamente con Panamá, no se publica qué es lo que han firmado como estado. Y uno de los derechos básicos de todo paciente es el derecho al consentimiento informado. ¿Y qué significa el consentimiento informado? Que cuando usted me dice a mí, mira, tú te puedes poner la vacuna, pero eso te puede dar cáncer, o eso te puede agarrar, inflamar la garganta, eso te puede hacer tal cosa. Yo, consciente de ese riesgo, pero viendo que el del COVID es un riesgo mayor, o que para mi circunstancia puede ser un riesgo mayor, yo decido que eso me puede servir, y que decido correr el riesgo, que es de 1 a 1000 o de 1 a 100,
prefiero correrlo contra el COVID, que puede ser muchísimo más riesgoso. Entonces, mientras las farmacéuticas no nos digan a nosotros exactamente qué es lo que están firmando con todos los gobiernos, y nos digan a nosotros, estos son todos los riesgos que ustedes corren cuando ustedes se inyectan eso, mi posición es que no debe ser obligatoria. Yo en esto tengo diferencia de criterio con el presidente de la República. De hecho, hay gente que me mandó una posición del presidente de la República en donde él indicaba que él estaba de alguna manera pensando en el tema de la obligatoriedad, y lo hacían como si esto era como que, bueno, pero el presidente que es de tu partido piensa distinto. Ojo, puede ser el presidente de Panamá, puede ser el presidente de mi partido, le tengo un aprecio personal que no dejo de tener por tener en esto una opinión distinta a él, pero él tiene una opinión y yo tengo otra, y yo creo que yo le respeto sus opiniones distintas, y estoy más que seguro que él me las respeta a mí también, mis opiniones distintas. No por eso yo pienso que él sea una mala persona, y yo pienso que él no pensará que yo soy una mala persona por eso. Pero yo sí pienso que las cosas se deben decir y justificar, y pienso que hay otras formas de hacerlo, y sería un llamado al gobierno nacional para que tome esas otras iniciativas. Peor aún con lo que hemos tenido en el día de hoy, en donde aparece un doctor y una funcionaria de salud vinculadas a este escándalo relacionado a que tenían que ver con los hisopados de las islas del archipiélago de las Perlas. Y resulta ser que, y hago constar, aquí yo voy a hacer lo que he hecho con todo el mundo. Yo respeto la presunción de inocencia, a pesar de que ya yo he hecho algo de investigación, y ahora les voy a decir el por qué. Porque esta sociedad que se crea y que se menciona en los medios vinculada a estos dos funcionarios, se creó el año pasado. Hoy la mandé a investigar, y esa sociedad se creó en mayo del año 2020, mayo o junio, ahorita mismo puedo tener el error de precisión, pero fue o mayo o junio del 2020. Y si estos dos son funcionarios de salud y están haciendo negocio con el Ministerio de Salud, pues eso sería, por decirlo menos, impropio. Pero en ese sentido, yo todavía voy a esperar que se desarrollen las investigaciones para yo hacer opinión. Sin embargo, hay algo sobre lo que yo no tengo que esperar investigación, porque yo lo viví. ¿Y quién es este doctor Labrador? Cuando yo no era parte de la defensa del caso de Ricardo Martinelli, la abogada Jessica Canto me llamó un día. Yo presidía la Asociación Panameña de Abogados Penalistas, y ella me llama tipo 12 de la noche y me dice, me extrañó mucho la llamada a esa hora, tomo la llamada y me dice, Alfredo, necesito que vengas acá, porque necesitamos que atestigues, que presencies cómo están tratando a Ricardo Martinelli, que lo quieren sacar del hospital. Yo le digo, ¿cómo se te ocurre que lo van a sacar del hospital? Porque es que en verdad a mí no se me podía pasar por la cabeza que, a pesar de todas las burradas que yo vi que se hicieron en el gobierno de Juan Carlos Varela, no se me podía pasar por la cabeza que hubiera un médico labrador que estuviese auspiciando sacar a un paciente de un hospital. Y yo le pido a Controles que me pongan el primer video de lo que sucedió ese día, como a eso de la 1:40 de la mañana. Les pido por favor en Controles si me ponen el video del Hospital Nacional. Eso que ustedes ven ahí, ¿verdad? En ese momento miren, 1:40, no fallo. En ese momento, que si no estaban haciendo nada malo, ¿para qué llevaban ese poco de sábanas tapando? Esta situación, ustedes van a ver ahí un médico que tiene una bata blanca, que es precisamente el doctor Labrador. Y van a ver cómo había una oposición en el momento en donde obviamente no se quería que se sacara una persona del hospital que había tomado hasta yodo, contraste y una serie de cosas. Nosotros, y quiero que ustedes vean incluso ahora cómo agarra por el brazo al presidente Martinelli, y ustedes van a ver cómo se da esta situación de un médico, una persona que debe velar por la salud de las personas, y que si ellos dicen que él no tenía ninguna condición para estar en el hospital, ¿por qué se lo llevaron al hospital Santo Tomás? Eso sería, como quien dice, lo que en su momento tendríamos nosotros que cuestionarle a este señor, que parece que muy pronto va a estar viendo la justicia.
Ya podemos traer el... A ver, les explicaba, este señor, que es el que ustedes ven en la bata blanca y que trata incluso de agarrar a Ricardo. Miren, primero que en los cuartos de al lado habían pacientes y ellos habían metido ahí policías con gases, antimotines, un grupo especial de la policía que comandaba un bill, o sea, lo tenían absolutamente. El doctor, el médico de Ricardo Martinelli, el doctor Arenas, le pedía que por favor no hicieran eso, que él le había suministrado una serie de medicamentos y cuestiones a Ricardo que lo ponían en riesgo. Y decían que por orden del viceministro y por orden de la presidencia, que lo iban a trasladar. Si Ricardo tenía una condición que no necesitaba salud, que no necesitaba hospital, entonces ¿para qué lo querían trasladar al Hospital Santo Tomás? ¿Por qué no simplemente lo sacaban ahí y lo mandaban a la cárcel? ¿Por qué lo mandaron ellos mismos de ahí al Hospital Santo Tomás? Y Ricardo tuvo que renunciar a ¿cómo se llama? A esa atención médica al día siguiente del Hospital Santo Tomás, porque realmente no se tenía confianza en qué podía ser lo que iba a ser un médico que él no estaba pidiendo, que no era su médico de confianza, que lo está poniendo su peor enemigo, lo está poniendo ahí. Y hubo que correr muchos riesgos de cómo manejarlo, porque es que la gente no sabe estos temas cardíacos, depresión, etcétera, cómo están. Yo quiero que ustedes vean la nota que hizo el médico Arenas cuando le sucede esto a Ricardo. En el día de hoy, admitía el señor Ricardo Martinelli con interés científico de dilucidar la inestabilidad hemodinámicamente que viene presentando desde hace más de 5 meses, a pesar de estar recibiendo tratamiento con 3 medicamentos. Intención que no he podido cumplir debido a que recibí llamada de la doctora Tuloch, representante del MINSA, doctor Eric Ulloa, viceministro de Salud, para que el paciente fuese trasladado al Hospital Santo Tomás. Me indicó el doctor Eric Ulloa que por orden del Estado, señor presidente, debía ser trasladado al Hospital Santo Tomás, ya que los reos no tenían privilegio, que por tanto el doctor Labrador, médico del sistema penitenciario, doctor Labrador, quedaba a cargo del paciente, pese a que no es mi criterio médico, ya que no he renunciado. Libro al Hospital Nacional de cualquier situación anómala. Firmado doctor Gaspar Arenas. Miren, este señor, este médico, tiene que saber que él no puede meterse en el tratamiento de otro médico. Primero, que una persona esté en el Hospital Nacional no es un privilegio, es un derecho que contempla la Ley 55 del 2003 de manera clara del sistema penitenciario, que dice que si usted está detenido y usted requiere un tema de una urgencia médica y usted puede costear los costos de la atención médica, usted puede recibir atención privada. Además, el Estado se ahorra esa plata, que hospitalariamente pues es bastante plata cumplir con esos procedimientos de carácter médico. Si Ricardo no hubiese necesitado esa atención hospitalaria, ¿por qué ese médico lo mandaba al Hospital Santo Tomás? Porque si supuestamente no tuviera ninguna condición, lo hubiese tenido que mandar a la cárcel. Y a Ricardo recibió tal presión en el Hospital Santo Tomás que era: o aquí te administramos los medicamentos que a nosotros nos da la gana, básicamente, y en la forma que nosotros creemos, o tú nos firmas un relevo de responsabilidad y te sacamos de aquí. Y eso es lo que vivimos en esos momentos, temas que son de espanto, pero que a este doctor Labrador ese karma lo va a corretear hasta el último día de su vida, y parece que ya lo empezó a atrapar. Pero esto es un mensaje para todos los otros que se han dedicado y los que se siguen dedicando a tratar de hacerle daño a otras personas. El karma llega, y cuidado que llega con más fuerza en 2 años. Ojo con lo que están haciendo, porque les va a llegar el momento, como le ha llegado a este señor Labrador y como será en los próximos días, y ya tenemos instrucciones del presidente Martinelli de ponernos muy al tanto de este caso, porque nosotros vamos a verificar este caso de los hisopados
para saber de dónde salían los hisopados, cuál era este tema, porque es muy fácil ser los encargados del tema de salud, mandar a hacer hisopados y que resulta ser que otros lo pagan, pero somos nosotros los que tenemos una ganancia. Esa es una investigación que todavía está en desarrollo y que tienen derecho a la presunción de inocencia, pero ¿quiénes tienen acceso a los hisopados públicos también? Entonces, esto va a ser objeto de una investigación y todos los abogados de Ricardo Martinelli van a estar detrás de esta investigación, siendo celosos de que se cumpla el debido proceso, pero que se investigue hasta las últimas consecuencias. Paso al tema muy corto porque quiero presentarles los videos que les prometí. Al tema de Blue Apple. Yo tengo que tocar este tema de refilón porque la verdad es que no nos alcanzaría el tiempo. Así es que cumplo con decirles que estuvimos en una audiencia, que es la primera audiencia en mi vida, en donde yo veo casi 10 de los abogados que intervinieron pedir que metieran preso al fiscal. Ahí se paró un abogado que expresó todo lo que había pasado su propio cliente, en donde ese abogado indica que a su cliente, estando en la indagatoria, su cliente menciona a una persona allegada a Juan Carlos Varela. A él le están preguntando de quiénes son los cheques y él pone de quién es el cheque y detalla cómo se da la persona. Y cuando eso se da, detalla que el fiscal del caso le pide, por favor, necesitamos borrar eso, porque mis garras, y le hacía así con la mano, y por eso ahora todos los abogados molestamos al fiscal con el tema de las garras, porque dice, mis garras no pueden llegar hasta donde él, porque él es una persona que tiene demasiado vínculo con el presidente Varela. Entonces ese es el tipo de cosas que tuvo que escuchar una juez, pero no de un abogado, porque yo he visto un abogado que a veces se agarre a choques con un fiscal, pero ir cerca de 10 abogados que pedían que investigaran o metieran preso al fiscal fue épico. Es algo que yo quiero que lo escuche ese fiscal. ¿Y por qué lo tiene que escuchar? Porque sabe que lo que hizo en ese caso estaba completamente al margen de la ley. En ese caso de Blue Apple, se agarraron a personas y básicamente les decían, tú sí, tú no. A ti empresario te ayudo, a ti no. Tú mencionas a Juan y te vas, tú mencionas a Pedro, te quedas. Eso es lo que está. Yo tuve un caso que lo dije, me llegó mucho, porque mi hija menor, Ana Laura, tenía una amiguita. Yo no conozco a los papás, hago constar, pero mi hija, amiga de esa niña. Y un día llega mi hija muy afectada porque a los papás de ella los habían metido, a los dos lo habían detenido. Pero ¿qué hicieron? Detuvieron a la mamá porque pertenecía a una directiva que no tenía nada que ver, no había hecho absolutamente nada. Y a esa señora le dijeron, o su esposo viene y se entrega, o usted se queda preso. Mire, eso en otros momentos de mi vida se llamaba secuestro, extorsión, lo que fuera. Pero eso jamás debió hacerlo una fiscalía. Vergonzoso que nuestro país tuvo que pasar por eso. Y más vergonzoso, procurador, que sabiendo esto que ocurrió en la audiencia, yo le pido que usted pida los videos de esa audiencia. Usted no haya votado al fiscal y cuidado, le haya puesto las esposas. Entonces, vamos ahora mismo, y yo sí soy muy consciente que nosotros nos vamos a volver a encontrar en juicios, pero muy posiblemente en unos años estemos intercambiando sillas. Unos vamos a estar en la parte querellante y otros van a estar defendiéndose. Con la diferencia, nosotros sí sabemos presentar pruebas cuando nosotros vamos a presentar pruebas. Ahora quiero que me presenten, por favor, antes que se me acabe el tiempo. Yo quiero que ustedes vean, nosotros hemos tenido una cantaleta de los cuadernillos que están presentando con los supuestos correos. Están alterados, se han alterado, ustedes nos han oído a nosotros decir, no hay cadena de custodia, ese tema, no, los discos venían con sello roto, no se hicieron los peritajes, no hubo nadie que certificara de dónde salía eso ni cómo se extrayeron, hay manipulación en las impresiones, hay archivos cambiados, hay archivos con fechas que no coinciden, los discos eran regrabables, se hicieron en la computadora de Picuiro, tenemos un testigo protegido que al que le pusieron por 10 su salario, pero ustedes no han tenido la oportunidad
de ver esto con sus propios ojos. Y hoy los invito yo a que ustedes vean un pedacito de las preguntas que se le hacían al testigo protegido en el juicio pasado y vean la que él contestaba sobre los correos que podían ser o que habían sido alterados. Les pido por favor que me pongan el primer video. ¿Cuántos correos falsos hubo aquí? Muchos. Dígame un número. Aproximadamente. Diez, 15. Le pregunto de sus respuestas que acaba de dar. ¿Usted podría entonces simular direcciones? ¿Sí o no? En este momento. ¿Cómo se puso Siria Miranda? ¿Se podría poner otro nombre? ¿Sí o no? ¿Sí? Si el sistema que usted utiliza podía alterar cualquier nombre del encabezado de un correo, ¿sí o no? ¿Ese sistema? ¿Sí o no? No. Solamente podía alterar el de Siria Miranda, ¿sí o no? Así es. A defensa no tiene más preguntas, ¿sí? ¿Qué pasa con este tema de los cuadernillos? A la defensa jamás se le permitió ir a una computadora a ver de dónde supuestamente habían sacado esto. Entonces esto es lo mismo a que yo les trajera un papel aquí y yo les dijera, ahí está, eso es. Lo mismo que lo hubiera hecho con Word, con PowerPoint, con Photoshop, lo que sea, ahí hay correos. Cuando empezamos a examinar eso, nosotros nos dimos cuenta de una serie de irregularidades. De hecho, hoy salió una muy buena irregularidad que yo no había notado de manera previa, pero resulta ser que a la foja 1503 y 1504 del cuadernillo, resulta ser que supuestamente es una transcripción de una conversación. Pero en esa conversación, la persona que está hablando dice, sí, porque no sé cómo el presidente Juan Carlos Varela, y luego en esa misma conversación o la siguiente conversación dice, sí, porque el ministro Carles. Y a ver, ¿qué significa eso para los que tenemos dos dedos de frente? Que esas conversaciones se han tenido que hacer después de julio del año 2014, cuando Juan Carlos Varela era presidente y cuando existía un ministro Carles. Así que no pudieron haberse hecho antes de julio, porque eso jamás hubiera podido quedar registrado alguien hablando del presidente Juan Carlos Varela y del ministro Carles. Hubo un correo. Supuestamente los correos se sacan de este correo Brad Pitt Iguay, que nada tiene que ver con Ricardo Martinelli, de paso sea, y que el testigo protegido ha dicho que es su correo. O sea, en ese tema ni siquiera hemos tenido ese espacio. Pero de ahí vinieron las preguntas sobre el tema de Siria Miranda, porque supuestamente la extracción de correos se hace en agosto del año 2014. Y de repente nosotros vemos un correo que dice marzo 2015. Espérate. ¿Cómo hay un correo de marzo 2015 si esto supuestamente se sacó en el 14? Imposible que hubiera un correo del 2015. Resulta ser que el sistema que él podía hacer podía alterar los encabezados y podía alterar las fechas. Entonces, y eso era lo que se imprimía. Entonces resulta que nosotros, cuando nos empezamos a ver estas inconsistencias que teníamos, nosotros empezamos a preguntar por ello. Y él en principio admite que eran cerca de 10 o 15 los que habían sido falseados. Y que, según él, 10 o 15, y tenemos que creerle que fueron 10 o 15. Y que se podía cambiar los encabezados y se podían cambiar la fecha. Luego, al día siguiente, dice, ahí es donde ustedes ven 3 doritos después, dice, no, el único correo que podía cambiar el sistema era el que decía Siria Miranda. Claro, porque ese es el que agarraba y decía 2015. Pero nosotros no solamente hemos visto esas inconsistencias, ahí hay temas que supuestamente vienen 2012, 2014, pero que aparecen temas del 2010 que no tienen absolutamente nada que ver, nombres sobremontados. Dicen, por ejemplo, que se hizo una inspección
digital el día 4 de septiembre, el día 2 de septiembre y el día 14 de agosto a diferentes dispositivos, pero las impresiones aparecen el 11 de septiembre, cuando supuestamente no habían diligencias. Esa es la computadora que el testigo protegido llegó diciendo, eso se hizo en la computadora de un conocido mío. Así llega él diciéndolo, en declaración jurada bajo el 385. Luego llega a juicio y dice, yo lo hice en mi computadora. Pero cuando se nos permitió verificar la información digital, entonces nosotros agarramos y verificamos, y dentro de las propiedades del documento digital decía que había hecho, los peritos nuestros detectan que había sido hecho en la computadora de Rolando López. Y después aparece Rolando López, que decía no conocer al testigo protegido, ¿verdad? Y que no tenía ninguna mayor relación, aunque el testigo protegido después dice que ese había sido su superior incluso en el DIP muchos años antes, pero que él había prestado su computadora a un desconocido, su computadora de jefe de inteligencia nacional, la personal de él le dijeron que había una persona ahí que quería cooperar, así que él agarró su computadora y sin sacar ningún archivo de ahí, él agarró y se la mandó a un desconocido que él no sabía quién era. Y esa, aunque ustedes no lo crean, esa era la explicación que él daba. Ahora, ¿cuánto nos ha costado tener este señor? Ustedes nos han escuchado aquí varias veces decir, es que este señor gana casi $10,000 al mes. Cuando este señor lo nombran en la Comisión Interamericana de Defensa de la OEA, este señor ganaba $700 y era un cabo. Después lo pasan a 1.300, que era un sargento por el ascenso regular de la policía. Y después lo ponen en una posición que, de acuerdo al reglamento de la Junta Interamericana de Defensa, solamente pueden ocupar comisionados. Entonces, de cabo, que es uno de los rangos más básicos de la Policía Nacional, el segundo más básico de paso, llegó a ganar más que lo que ganaba un comisionado, porque además de tener una posición que solamente debería ser para comisionado, es una posición especial que es representar a Panamá, un cabo representando ante la OEA a Panamá, que jamás ha participado de una sola reunión de la Junta Interamericana representando a Panamá, porque no lo han podido ni siquiera juramentar, porque allá no aceptan que una persona que no tenga la condición de comisionado pase a ser parte de un lugar en donde usted se reúne con generales, con coroneles de otros países, con los almirantes, etcétera, y usted va a poner a un cabo por Panamá a hacer eso. Yo he dicho que eso es lo que él ha ganado, y ustedes lo han escuchado, porque a lo largo de casi $10,000 por tantos años, han sido casi $700,000 que nos hemos gastado en el testigo protegido. ¿Ustedes creen que eso me lo inventé yo? Yo quiero que ustedes me escuchen el video de cuánto gana ese señor. Por favor, son 2 minutos. Señor Ismael Pití, desde agosto del año 2014 a la fecha, ¿usted ha seguido cobrando sí o no su salario como sargento de la Policía Nacional? Objeción impertinente. No al lugar. Perdón, ¿su respuesta? ¿No la escuché, señor juez? ¿Puede responder? Sí. ¿Solicitó usted a la Policía Nacional sí o no licencia con sueldo? No recuerdo. ¿Cuánto es su salario como sargento de la Policía Nacional actualmente? Mi salario como sargento segundo en la Policía Nacional es de 1.324. Y a eso se suman los 7,000 balboas que se le daban como funcionario de la organización diplomática. Objeción Sí. conclusiva. ¿Sí o no? No al lugar. Sí, ese salario es por, como usted le indicó, representación diplomática. Señor Ismael Pití, al momento que usted fue nombrado para el cargo que usted desempeñaba ante la OEA, ¿usted tenía visa de los Estados Unidos de América? ¿Sí o no? No. ¿Sacó usted visa antes de irse? Para poder ingresar, sí. ¿Quién le ayudó con ese trámite de visa ante la Embajada Americana? No lo recuerdo. Señor Ismael Pití, ¿a usted se le proporcionó pasaporte diplomático para ir
a representar a Panamá? ¿Sí o no? Sí. ¿Recuerda usted qué día sacó ese pasaporte diplomático? No. Señor Ismael Pití, antes de su declaración, cuando usted estaba asignado en Boquete, en la... No. Señor Ismael Pití, ¿usted tiene estudios diplomáticos? ¿Sí o no? No. Señor Ismael Pití, ¿quién personalmente le comunicó a usted que usted debía ocupar esa posición en Washington? Objeción repetitiva. No. Él ha dicho que no sabe quién lo nombró. La pregunta es quién personalmente, o sea que es una pregunta diferente, no al lugar. No lo recuerdo. Eso que ven ustedes ahí, pues hasta hace 2 años, esos fiscales y esos abogados querellantes podían decirme, mira, nosotros no sabíamos qué había pasado. Pero ya esos fiscales vieron lo que dijo ese testigo. Vieron cuando a ese señor se le preguntó, ¿quién te nombró allá? ¿Tú pediste ese nombramiento? No, porque es que él ni sabía cómo había llegado a la OEA. Él no sabía quién lo había nombrado, quién le había ofrecido el cargo, él no lo había pedido, él no sabía quién le pagaba, él no sabía cuál era el salario. Todo eso es no recuerdo, y eso era una cuestión interminable que yo no se lo puedo poner a ustedes porque nos vamos aquí 5 programas. Pero un día les voy a dar el link para todos los que estén interesados en ver todo ese desarrollo. Pero lo que sí es cierto es que él decía que él no sabía quién lo había nombrado y Picuiro decía que no lo conocía. Yo quiero que ustedes vean quién pidió esa licencia sin sueldo y si me ponen el documento, que es un documento público y ya lo tenemos nosotros. Pónganme por favor el documento, porque ese es el resuelto 773 del director general de la Policía Nacional del Ministerio de Seguridad. Y dice, si ven ustedes ahí, que por una solicitud hecha por el señor Rolando López, que no conocía a este señor, ¿verdad? Se hizo la solicitud para que se le diera el trámite de licencia con sueldo a favor de el cabo en ese momento, Ismael Pití Branda, para ser asignado como agregado policial ante la OEA en Washington. Este señor en su vida había ido a Washington, en su vida había sido diplomático, no tenía estudios diplomáticos, no tenía idea del puesto, no ha ido a la Junta Interamericana, gana cerca de $10,000 al mes que lo pagan ustedes y yo. Le hemos pagado casi $700,000. Y aquí sí viene una molestia mía, porque yo incluso he hasta peleado con Ricardo. En una ocasión me puse molesto yo con él porque Ricardo insistía en que había personas de este gobierno detrás de los temas del caso. Y esto es un tema que les hago esa infidencia, tuve una diferencia fuerte con Ricardo por yo ser PRD. Y yo le dije a Ricardo, cuando tú estuvimos con el gobierno de Varela, yo peleé con Varela y no me importó que fuera el presidente, peleé con el Consejo de Seguridad, peleé con la Procuradora, peleé con 2 magistrados, no me interesó quiénes eran, pero no me pongas a pelear con temas que no tienes confirmado que así sean. Y hoy me da pena darle la cara. ¿Saben por qué? Porque eso que está ahí es público, lo conocen y ya lo tienen que conocer las autoridades actuales. Y entonces yo sí tendría que pedirle a mi gobierno que no avale tener a una persona gastando esta cantidad de plata, sabiendo que es un testigo que le han pagado precisamente por estas declaraciones, porque él declara en agosto del 2014 y en agosto del 2014 lo nombran cuando él jamás había pedido ir para allá. Y me da pena al punto que yo voy a hacer una recolección de todas estas cosas y se las voy a mandar directo desde el presidente para abajo a las personas que tienen que estar involucrados. Y quizás, si me toca, porque siento que todavía se mantiene esa posición, pues me tocará, si no coincido con este gobierno, me tocará renunciar a mi partido. Pero yo quiero que nosotros estemos muy claros de que este señor lo voy a exponer de tal forma cuando él tenga que venir acá, jurídicamente me refiero, que él va a salir hasta el último pedazo de pus, porque este señor, antes de venir a declarar, antes de poner su primera pedazo de denuncia con la persona que se reunió la noche anterior, y lo tenemos consignado, fue con Juan Carlos Varela. ¿A dónde? En el Consejo Nacional de Seguridad. ¿En qué parte?
en el edificio 150. O sea que está claro de dónde salió y cuál era la intención de esa reunión, justo en el edificio 150, justo con Juan Carlos Varela, justo el día anterior, para que este señor declarara y luego pasara a ganar $10,000 al mes. A todos los que están tratando de que Ricardo no corra, yo les mando un mensaje: no lo van a lograr. No van a lograrlo, no importa lo que hagan. Pero les tengo que decir, porque yo he hecho un análisis muy corto, y con esto cierro el programa de hoy. Yo he hecho un análisis muy corto. Hay 8 partidos, 4, CD, RM, Alianza, Molirena. Pareciera que hacia el año 2024 tienen algunas coincidencias, por lo menos los grupos más importantes de esos partidos. Si esos partidos apoyan a Ricardo, Ricardo estaría casi que imparable. Si tratan de bloquearlo a Ricardo y terminan esos 4 partidos, y por el otro lado termina corriendo el PRD, y por el otro lado el panameñismo y el popular, y por el otro lado otro camino, tengo mis serias dudas de que ellos, aún inhabilitando a Ricardo en el 0.00001% que se les ocurra tratar, si Ricardo endosa a una persona, que con esa alianza de 4 personas, aún así no ganen. Entonces, cuidado los que están tratando de jugar a estos juegos de manipular la justicia, porque los carniceros de hoy pueden ser las reses del mañana. Hoy los quiero dejar así. Hoy es mi último programa con 49 años de edad, porque el próximo jueves voy a estar aquí, casualmente celebrando mis 50 años de edad. Lo veo hasta el próximo jueves aquí, Hablando de Frente.